Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de Joel, un profeta pues, que nos tiene que decir muchas cosas y que recoge varias profecías de los distintos profetas a lo largo del Antiguo Testamento. ¿En qué época se escribió Joel? Pues no se sabe a ciencia cierta cuándo fue escrito el libro, simplemente hay algunas alusiones que permiten pensar que pudo haber sido después de la derrota de Asiria, cuando Asiria ya había derrotado a Israel, y en vísperas de la aparición de ese Babilonia que acabaría después con Judá. Este profeta cita a otros profetas. Él no se enfoca tanto en cuáles son los pecados de Israel, porque creo que todos los profetas nos lo han dejado claro en los que hemos visto. Él se enfoca más en lo que va a pasar y lo que quiere el Señor de nuestra parte y por qué tenemos que hacer ese cambio en nuestras vidas para que Él sea el que nos guía. Entonces él cita a Isaías, cita a Jeremías, cita a Ezequiel, Sofonías, a Zacarías, a Amós, a Nahum, a Abdías, a Malaquías y también cita el libro de Éxodo. Es muy importante cómo en un solo libro están contenidas muchas profecías que habían dado distintos profetas, inclusive que había dado Moisés, porque está incluido el libro del Éxodo, y nos muestran que todo el tiempo el Señor está pidiendo lo mismo. El Señor está pidiendo que haya de verdad en nosotros justicia, que nosotros nos volvamos hacia el Señor, que lo miremos, que lo reconozcamos y que de verdad seamos transformados en nuevas criaturas. Entonces, por eso es tan lindo este libro. Es un libro muy corto, solamente tiene 3 capítulos, pero nos deja claro que cuál es esa, qué es eso que quiere el Señor que nosotros hagamos. Entonces vamos al capítulo 1, versículos 4 al 7, donde habla de algo que va a pasar en Israel, lo que pasó en Israel. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Entonces, aquí está mostrando que el pueblo de Israel está sumido en esa borrachera continua, donde piensan que no son pecadores, que no tienen ningún problema, que están súper bien y piensan que van a ser librados de todo lo que ellos quieran y que todo lo malo que venga, el Señor va a estar ahí para librarlos. Y muestra cómo asoló su vid, o sea, asoló como ese devastador, que en este caso es la langosta que vino sobre Israel, asoló su vid, tanto que la dejó descortezada, descortezó esa higuera, la desnudó y la derribó. O sea, acabó con Israel, acabó con ese pueblo que era el pueblo de Dios, pero que no obedecía, que hacía las cosas de manera incorrecta, que seguía metido en sus defectos, en sus malas mañas, en sus manías, en las cosas, en la forma de hacer las cosas a través de rituales y no ponía atención a lo que el Señor le estaba diciendo por intermedio de muchos profetas, por intermedio inclusive de Moisés y de las leyes que había dejado Moisés. Israel seguía endurecido de corazón y el Señor sigue clamando a través de sus profetas que hagan lo bueno y que cambien, que haya un cambio verdadero en su corazón. Ese capítulo 1 describe ese impacto que tuvo la langosta en una tierra con, pues, que vivía de su agricultura y cómo arrasó todo hasta dejar absolutamente nada. Todo lo acabó, descortezó la higuera, o sea, hizo todo lo que quiso esa langosta porque el pueblo no se rindió ante su Dios y no aceptó que era Dios el que les había dado vida y que era Dios el que los había seleccionado, no porque ellos fueran muy buenos, no porque fueran perfectos, no, los seleccionó porque era un pueblo pequeño y él amaba a su pueblo. Por eso les advertía por intermedio de sus profetas. Dice en capítulo 1, versículos 15 y versículos 19 y 20. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secarán los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí habla de ese día del Señor,
que como lo hemos visto, ese día el Señor es el día en que Él va a venir a hacer su juicio, es ese momento en el que el Señor decide que ya no da más oportunidades, viene a hacer el juicio y no es un día bonito, no es un día que queramos ver, porque van a ser consumidos, van a ser consumidos sus pastos, los animales van a morir porque no van a tener aguas para tomar, se van a secar los arroyos y el fuego va a consumir sus praderas. O sea, es un día que no es lindo y el Señor es lo último que quiere. Por eso da tantas oportunidades a Israel y por eso llama tanto a su pueblo a que vuelva hacia Él, a que miren quién es su verdadero Dios y que hagan las cosas de manera correcta. Pero eso es una cosa que Israel, a pesar de todos los profetas, no entiende. Inclusive cuando viene Jesús, sigue sin entender. ¿Qué sucede si ellos no escuchan esas advertencias que les está haciendo el Señor y que les está haciendo a través de Joel? En el capítulo 2, versículo de 1 al 4, dice así: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de caballo correrán. Entonces, aquí él está hablando de lo que va a pasar si el pueblo no obedece, si el pueblo no hace caso, y es como él pone esos ejércitos bajo su mandato, y esos ejércitos van a acabar con todo Israel, con todo Judá. O sea, va a venir Babilonia y va a ser ese día que no quieren que llegue, pero que ellos piensan que el día de Jehová debe ser bueno porque ellos se sienten buenos. Cuando uno siente que no ha pecado, cuando uno siente que es perfecto y que las cosas las hace bien, pues quiere y clama para que Dios venga, para que el Señor venga y haga su juicio. Pero resulta que las cosas que como las ve el Señor son absolutamente distintas a como las vemos nosotros, y Él se da cuenta que no es ese pueblo el pueblo que Él quiere, no es el pueblo conforme a su corazón, sino es un pueblo que se ha desviado. Entonces, ese día de Jehová, ese día del Señor, es un día de tinieblas y de oscuridad. Es un día en el que el Señor hace su justicia. Eso, como lo hemos visto a través de todos los libros que hemos ido revisando, no quiere decir que es que no vaya a salir el sol, no. Simplemente son alusiones que hacen donde muestran cómo se va a sentir, cómo lo vamos a sentir nosotros, porque va a ser un día de oscuridad y un día de tristeza para nosotros los hombres recibir esa justicia divina. Y cómo Él está advirtiendo que eso va a pasar. Y cómo el pueblo sigue sin volverse a Él. Dice en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, el día de Jehová es un día de juicio y ha habido en la historia muchos días de juicio. Eso no quiere decir que los cielos se hayan estremecido, o sea, esto no es literal, eso tenemos que entenderlo como una forma de hablar del profeta, donde quiere mostrarle al pueblo lo que está ocurriendo, donde quiere dejar claro que si el pueblo no hace algo para que esto no suceda, va a suceder. Y cuando suceda va a ser terrible. Y el Señor dice acá, grande es el día de Jehová y muy terrible. O sea, esto no es una cosa bonita. El día de Jehová es el día de su justicia, donde Él impone su justicia, porque muchas veces ha llamado al pueblo, muchas veces nos ha dicho, porque eso no es solamente para ese Israel antiguo, sino para cada uno de nosotros, nos ha dicho que nos volvamos a Él, que obedezcamos, que hagamos las cosas como a Él le agrada, que seamos santificados en su nombre, pero nosotros seguimos haciendo cosas que a él le desagradan, seguimos pensando que somos perfectos, seguimos pensando que por decir y por hablar todo el tiempo de Dios y que Dios es poderoso y que Dios es bueno, entonces estamos haciendo cuando en realidad nuestro corazón está lleno de cosas que no son. Entonces Él quiere limpiarnos, quiere mostrarnos que Él es ese camino y quiere mostrarnos que si no hacemos las cosas correctamente vamos a tener un castigo. Dice en los versículos del 12 al 14.
Pues, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí deja claro cómo es esa personalidad del Señor. El Señor es misericordioso y clemente. Él siempre busca hacer el bien y quiere que nosotros tomemos esa decisión, que es una decisión de vida o muerte. Si nosotros decidimos no hacerle caso al Señor, no rasgar nuestro corazón, es muy importante eso, porque a veces cuando pues una persona va a la iglesia, una persona lee la Biblia, siente que el ánimo y que chun, es una chispa y se siente bien, y se siente que todo va a cambiar y que él es una nueva criatura y lo que sea, pero eso le dura un chispazo y se va. Y empieza a haber un cambio, pero empieza a haber un cambio no de corazón, sino que el cambio es por fuera. Entonces la persona habla mucho de Dios, la persona todo el tiempo está diciendo cosas de Dios, hablando de Dios, pero no es lo que él quiere, no es eso. No quiere que nosotros mostremos una imagen. Él quiere que nosotros vivamos a su imagen, que son dos cosas muy distintas. Yo puedo pretender, puedo disfrazarme y puedo mostrarle a las personas que soy de una manera, pero en realidad el Señor ve mi interior y es en mi interior en el que se produce el cambio. Y seguramente al final eso se ve en el exterior. Pero el Señor es claro, el Señor no quiere hipocresía, Él no quiere que vayamos a hacer el sacrificio, Él no quiere que hagamos ritos, Él quiere que nos entreguemos por completo a Él. Y Él se encarga de hacer esa transformación interna en cada uno de nosotros. Entonces, más que hablar, más que andar todo el tiempo hablando de bendición y bendiciendo a todo el mundo, no, eso no lo quiere Él. Él quiere que nosotros internamente tengamos ese cambio y Él va a tener misericordia porque es clarísimo que su ira es grande, pero él es lento para la ira, o sea, él espera porque espera ese cambio en nosotros. Y puede ser que si nosotros de verdad tenemos ese cambio de corazón, él se arrepienta de las cosas que tiene pensadas para nosotros porque somos injustos. Entonces, aquí queda clarísimo que el Señor lo que quiere es salvarnos y que quiere de nosotros ese arrepentimiento y esa oración, que nos mantengamos en contacto con Él, que nos hable, que nosotros le podamos hablar y decir todo lo que estamos sintiendo, que le podamos mostrar cómo nos duele, lo que nos duele, por qué nos duele, que le podamos hablar, pero también Él quiere que cerremos un momentico nuestra boca y lo escuchemos y que sea Él hablando en nuestro corazón y que sea Él mostrándonos lo que quiere en nuestras vidas. No nosotros decidiendo y definiendo cosas que a lo mejor no son lo que de verdad, pues no es lo que de verdad nos va a hacer bien. Entonces el Señor es misericordioso y por encima de todo nos ama y nos ama desde siempre. No nos, o sea, en el momento que nos creó nos amaba y nos amó antes cuando nos pensó. En el versículo 17 y 19 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hay una responsabilidad que la hemos visto, y es la responsabilidad que tienen esos sacerdotes, esas personas que ministran en el nombre de Dios, esas personas que tienen esa responsabilidad de guiar a otras hacia el Señor. Esas personas deben orar. Y es una cosa que creo que no pasa mucho. No muchos sacerdotes están todo el tiempo orando y poniendo en manos del Señor sus vidas, sino que simplemente creen que ellos, como conocen la palabra, pueden decirle a las personas cómo vivir. Y el Señor lo que quiere es que esos sacerdotes oren por su pueblo, para que Jehová nos perdone, para que Jehová no haga que esas naciones que vienen en contra de nosotros, que esas cosas que nos pueden caer encima, no se enseñoren de nosotros, sino que nosotros seamos liberados por Él. Y Jesús nos va a liberar y Jesús va a responder cuando oremos. Entonces, es una tarea que tenemos todos, los sacerdotes, pues con mayor razón, pero nosotros también, es que para recibir a Dios, para tener esa restauración,
para que ese juicio se convierta en salvación, pues tenemos que hacer la tarea que Él nos está pidiendo, y es la tarea de orar. Y orar es entregarle en nuestro corazón a Dios y dejar que Él nos hable. Orar no es hablar con Dios todo el tiempo y hablar y hablar, y hablar y no callarse, no, es escuchar a Dios. Yo obviamente hablo con Él, yo oro y hablo con Él, pero Él y también tengo que escucharlo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que su pueblo ore, que los sacerdotes oren y que en general pidamos perdón por las cosas que hacemos incorrectamente y nos llevan por ese pecado y por ese mundo que no es. Entonces, eso es lo que el Señor al final desea de nosotros. En Joel 22, 21 y 23 y 27 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Es una promesa que nos está haciendo el Señor, de que nos vamos a gozar en Él, que Él va a hacer en nosotros ese cambio, vamos a ser esas nuevas criaturas, vamos a conocerlo, vamos a hacer lo que a Él le gusta, no vamos a ser avergonzados, vamos a tener prosperidad, y aquí prosperidad no es prosperidad económica, es la prosperidad espiritual, es saber que tenemos ese Dios poderoso que está guiando cada uno de los pasos que damos. Es que cualquier amenaza que venga de afuera, por grande que parezca, cualquier dolor, cualquier tristeza, no es importante porque estamos con Él. Y si estamos con Él, Él está por encima de todo eso. Por encima de las amenazas, por encima del sufrimiento, está Dios, que nos da, si nosotros hacemos ese cambio en nuestras vidas, si nosotros le entregamos nuestra vida a Él, está Él a cargo. Y si Él está a cargo, no tenemos que tener miedo y nunca vamos a ser avergonzados. Entonces, una promesa que es para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros que somos Israel, porque acordémonos que Israel no es esa nación, Israel somos el pueblo de Dios y en ese momento ya somos sus hijos y por lo tanto nunca jamás seremos avergonzados. Vamos a recibir, pues obviamente en tristeza, podemos recibir cosas que no nos agraden, pero el Señor está trabajando y el Señor es el que se encarga de sacarnos de esa tristeza, del fango, Él nos levanta y nos hace las nuevas criaturas que Él quiere que seamos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual él habrá llamado. Acordémonos que nosotros hacemos parte de ese remanente, que nosotros somos restaurados porque el Señor decidió hacernos sus hijos en el momento en que nosotros creímos en Jesús y que le entregamos nuestra vida. Y derramar el Espíritu, esto ya pasó y está pasando todos los días porque el Señor ha derramado su Espíritu en nosotros. Cuando Jesús murió, cuando Jesús fue sacrificado, que fue crucificado en esa cruz y murió, estuvo 3 días y resucitó, el Señor nos permitió tener a su Espíritu. Y podemos acordarnos de Pentecostés cuando viene a todos los seguidores, a los discípulos, viene ese Espíritu Santo que se manifiesta en fuego, en lenguas de fuego, y ellos empiezan a hablar lenguas que no tenían por qué conocer. Entonces, su Espíritu se derramó, y su Espíritu hoy en día está sobre nosotros y en nosotros. Y profetizaremos, y soñaremos sueños, y veremos visiones, y también derramará su Espíritu en aquellos días. Eso lo dice y eso pasó y pasa cuando nosotros decidimos y tomamos esa decisión, que es una decisión de vida o de muerte, porque, insisto con el tema, muertos estábamos, pero conocimos a Jesús y Él nos da vida, nos da esa vida que Él recibió y que nos la da porque nos ama y por gracia. Y va a haber salvación. ¿Cómo hay salvación? ¿Cómo hay restauración? ¿Cómo hacemos las cosas como al Señor le agrada? Escuchando su voz y de verdad volviéndonos a Él y pidiendo que nos ayude. Orando, como lo hablamos ahorita, porque la oración es súper importante. Y de verdad sabiendo que el Señor es el que está lleno de misericordia y amor hacia nosotros.
Dice que va a haber un juicio contra las naciones. Eso lo hemos visto en varios profetas ya. Dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y sabemos cómo se portan las naciones con Israel. Sabemos que Israel merece castigo y el Señor pone naciones para que los invadan, pero las naciones se aprovechan de eso y vemos cómo empiezan a hacer cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor dice que va a juzgar a todas las naciones. Entonces, que nosotros sepamos que somos ese remanente que el Señor dejó y que estamos en este momento en esta tierra para hacer que las cosas cambien, para hacer luz para otros, para ayudar a los demás a conocer a ese Dios misericordioso, justo, bueno, que nos ama y que quiere que nosotros tomemos esa decisión, que vuelvo, insisto, es la posibilidad que tenemos de salvarnos o no, o seguir en tinieblas y seguir muriendo cada día más. Entonces el Señor dice que Él va a hacer su justicia. La justicia del Señor siempre llega. Y Él a través de los profetas lo que hace es decirle al pueblo que se convierta, llamar al pueblo a esa conversión, llamar al pueblo al arrepentimiento, decirles que Él es misericordioso y mostrar su misericordia y pedirle a esas personas, a esos líderes, a esos sacerdotes y a todo el pueblo para que oren, que se vuelvan a Él y que busquen su rostro. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, el Señor, la justicia del Señor y el día del Señor es una cosa poderosa. Es una cosa que vuelvo y digo, tenemos que saber que no es una cosa bonita que vamos a experimentar porque es la justicia de Dios. Y el Señor hace justicia sobre su pueblo, hace justicia sobre todas las naciones. Independientemente que tú creas o no creas en Dios, que tú pienses que tú eres el que define tu destino, que tú creas que si tú lo decides o si tú lo declaras, las cosas pasan, Él nos va a mostrar que no. Y Él va a mostrar que Él hace su justicia y que la justicia, esa justicia del Señor defiende a su remanente, defiende a su pueblo. Y cosas van a pasar, pero nosotros tenemos que seguir firmes en el Señor, sabiendo que absolutamente nada en este mundo pasa si el Señor no lo decide así y que el Señor es el que nos cuida, que nos levanta sobre todas esas cosas que puedan pasar. En el capítulo 3, versículos 16, 18 y del 16 al 18 y el 21 dice así. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los callados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. O sea, ese es el día que esperamos que el Señor venga acá, que nos va a dar, va a hacer que, como cuando entregó la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, va a pasar eso mismo. El Señor va a este pueblo que somos nosotros, sus hijos, la fortaleza, o sea, nos va a dar fortaleza a nosotros, los cielos van a temblar, pero Él va a ser nuestra esperanza, como es ahora, como es siempre. En Él ponemos nuestra mirada y sabemos que Él es nuestra esperanza y que Él nos va a librar y que va a habitar en ese monte, que vamos a estar nosotros con Él en ese monte de Sion, que es su santo monte, y que no nadie, ninguna persona mala, nada dañino nos va a poder hacer daño y que vamos a tener todo lo que queramos espiritualmente, que de sus montes va a destilar mosto, que va a fluir esa leche que decía también cuando entregó a la tierra de Canaán. Entonces, el Señor hace promesas que cumple, porque Él no incumple ninguna de sus promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Y que nos queda claro con este libro, que el Señor es justo y es misericordioso y necesita que nosotros nos volvamos a Él, que le roguemos de corazón, que rasguemos esos corazones internos, ¿sí? Que no rasgar nuestras vestiduras ni hacer cosas por parecer, sino que seamos de verdad
tocados por Él, que en nuestro interior Él corra y el Espíritu Santo nos llene para que nosotros, nuestro Espíritu de verdad, lo busque a Él y podamos ser esas nuevas criaturas. Y esto es el libro de Joel, un libro, como les dije, muy cortico, pero muy interesante, que recoge todas esas cosas que han venido diciendo los profetas y que vamos a seguir viendo en adelante. Entonces, hasta aquí llegamos con este libro. Les agradezco mucho por participar y les deseo una siguiente buena semana y hablamos el próximo sábado.